Seguimos adelante el modo país. Vamos a hablar con la diputada Silvana Pérez Bonavita de Cabildo Abierto. En el comienzo vamos a dedicarle algunos minutos a este proyecto que están impulsando, proyecto de bienestar animal. Diputada, gracias por haber aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros. Para mí es un gusto, sobre todo que nos puedan convocar por estos temas que a veces no le llegan a toda la ciudadanía y son de una sensibilidad social y cultural importante, ¿no? Realmente, como mencionaba, fue una ley que presentamos ya hace un par de años. Fines del año pasado logramos que se aprobara en diputados por unanimidad. Y ahora, por suerte, antes de finalizar el periodo oficial legislativo, logramos la aprobación de la ley en el Senado como segunda Cámara y realmente fue un logro y un avance para Uruguay. ¿Qué implica? Ahí está. Nosotros lo que planteábamos era poner un poco Uruguay a la vanguardia. Esto ya se está viendo en el mundo de a poco, un cambio cultural con respecto a la protección a los animales y el bienestar. Nosotros lo que se prohibió a través de esta ley son todas aquellas cirugías estéticas que no tienen que ver con el bienestar del animal. Quiero aclarar, porque he recibido muchas consultas al respecto, la castración por supuesto que no está incluida, la castración sí es una indicación médica para el animal, así que eso en primer lugar me gustaba aclararlo. Lo que se prohíbe son aquellas cirugías que se hacían por capricho, si me permiten esa palabra, de los tutores de los animales. Lo que eran los cortes de oreja, los cortes de cola, increíblemente seguían sucediendo en nuestro país. Un tema totalmente estético, de gusto de justamente el tutor, pero que le hacía un daño enorme al animal. También tenemos casos de que se extirpaban las falanges de algunos animales para que no rayaran muebles, con ese tipo de excusas. También es la verdad que muy duro de ponerse a pensar que esto seguía sucediendo. Cortes de cuerdas vocales en aquellos perros que molestaban de repente con el ladrido. Entonces nosotros partimos de la base para proponer esta ley que, bueno, quien tenga un animal que no pueda tenerlo en las condiciones que el animal requiere, o sea, un espacio en donde si tiene que ladrar el animal puede hacerlo, un caso de que si una persona tiene un gato sepa que, bueno, que evidentemente con sus garras, puede rayar algún mueble. Nosotros partíamos de la base de que la tenencia tiene que ser responsable y este tipo de cirugías no se practiquen más. Tuvimos el apoyo de todos los profesionales veterinarios, que eran quienes recaían muchas veces este tipo de operaciones. Así que realmente tuvimos esa espalda para con el proyecto que fue muy importante para nosotros, porque quienes están a cargo del tema, que supieran que, bueno, que era una ley que iba por el buen camino y un avance para Uruguay, fue realmente un apoyo más que suficiente e importante. Diputada, ¿cómo se pretende implementar de forma que realmente sea efectivo? Porque sabemos que es muy fácil de pronto ir por alguna vía no formal, y cómo sancionarlo en el caso de que se detecte esta práctica. Sí, bueno, las sanciones pueden ser varias, depende de lo que se dictamine, obviamente, pero por un lado es la no tenencia de animales y por otro lado la multa económica. Nosotros teníamos que buscar realmente algo que la persona se concientizara y es para quienes realizan la práctica. O sea, que al responsabilizar a quien le llevan un animal para hacer eso y que haya una ley que lo prohíba, entendemos que se desestima completamente esa práctica en el país. Las multas van hasta unos 900.000 pesos, más o menos. Y bueno, realmente creemos que la parte económica era el fuerte más grande que teníamos para desincentivar esta práctica en nuestro país. Ahora decías la no tenencia, eso implica retirarle la mascota, el animal a quien lo tenía. ¿A dónde va a ir? Exacto. Para darle seguridad también a ese animalito que de pronto, ¿a dónde va a parar? Sí, exacto. Bueno, entendemos que ya a lo que existe la norma, la práctica no se va a realizar. Como decía, lo importante es que la persona que quiera hacer este tipo de cirugías estéticas, como le llamamos, no tenga quien las realice. La finalidad del proyecto era esa y no tener que llegar a la sanción, por supuesto. Como decía, al tener el respaldo de la sociedad veterinaria, de todos los profesionales, realmente nos da la pauta de que la práctica queda erradicada del país.
y ya no eran tantos casos, por suerte. Había un cambio Pero cultural. mientras tanto, ¿a dónde va a parar esa mascota? Bueno, ahí es algo que en la reglamentación se tiene que implementar. En lo que es el texto legal no está explícito, pero sí en la reglamentación, calculo que a través del INBA es donde se van a tener que marcar las pautas para ello, pero esperemos justamente que no suceda. La finalidad del proyecto es erradicar la práctica y creo que en el fervor popular ha tenido una aceptación muy grande. Incluso había gente que no estaba al tanto de que estas prácticas sucedían hoy en día y eso realmente fue muy importante. Primero, visualizar el problema en la sociedad de que esto seguía sucediendo y por otro lado, como decía, la prohibición que es la norma establecida hoy en día, que bueno, erradica de fondo el problema. Claro, le iba a preguntar si la ley de bienestar animal ya no amparaba algo de esto. Bueno, hablaba de mutilaciones, no especificaba, y estas prácticas sí estaban permitidas. Nosotros tenemos que entender, porque hay gente que dice, bueno, ¿qué tanto molestan con los animales con todos los problemas que tenemos en la sociedad? Es cierto, hay un montón de problemas en la sociedad, pero la idea es que desde el legislativo todos los legisladores se encarguen de distintos temas para poder ir atacando todos esos problemas que existen en la sociedad. Y con respecto al bienestar animal había un debe muy importante, nadie lo hablaba. Y realmente poner este proyecto sobre la mesa fue un avance y que se aprobara y por unanimidad, evidentemente queda una señal clara de que, bueno, que se atendió en parte lo que tiene que ver con el cuidado de los animales. Bien, diputada, antes de cambiar de tema, Sí. quiero preguntarle, hay algunas protectoras de animales que van más allá y piden penas muy duras para quienes maltratan a los animales, como por ejemplo, penas de prisión. ¿Es una discusión que se va a tener que dar en algún momento? ¿Usted está de acuerdo con esa postura? Sin dudas. El primer texto legal que presentamos, además de la parte de la prohibición de estas cirugías, incluía la penalización con prisión para las personas que maltrataban un animal. Lamentablemente esa parte no prosperó en la comisión, no tuvo el apoyo de todos los partidos y se quitó para poder avanzar con la parte en la que sí había acuerdo, que para nosotros fue un paso. Evidentemente no quedamos conformes porque queremos ir por ese camino. ¿Va a insistir nuestro nuevamente? compromiso, sin dudas. Realmente es uno de los temas en los que he trabajado toda la legislatura y en caso de repetir la misma vamos a seguir con el compromiso de avanzar en lo que es la penalización, porque para nosotros es algo que hoy en día ya debería estarse cumpliendo y estar establecido. Pero para cerrar un poco el tema y entender por qué de la ley, para la gente que de repente frivoliza que estemos hablando de un tema de corte de orejas, en realidad todas estas cirugías que planteamos en la ley le hacían un daño enorme al animal. Por un lado en su parte auditiva, por otro lado con respecto al corte de cola, la cola es un poco el timón del animal, le daba inestabilidad en su entorno, la comunicación por supuesto con respecto al ladrido, así que son temas que eran bien importantes y no debemos dejar de lado algo que es clave. Esas cirugías muchas veces podían complicarse, lo que generaban infecciones generalizadas y severas en los animales que les producía su muerte. Así que realmente era un tema de riesgo real para el animal, Sí, no también, solo estético. También los dolores crónicos, ¿no? Era otro de las inquietudes que usted marcaba. Le cambio de tema y ya me meto en la interna directamente de Cabildo Abierto porque han habido algunas diferencias, sobre todo en este recorrido de cara a octubre, especialmente entre el espacio de los pueblos libres y la corriente de Maní y Ríos, que bueno, ha sido cuestionado su liderazgo de cierta forma, ¿no? En este caso, Raúl Lozano, el ministro de Vivienda, va a encabezar una corriente al Senado que se llama Un Solo País. ¿Qué opina usted de que un ministro ejerza la función y al mismo tiempo haga campaña? Bueno, creo que si eso no se pudiera hacer, tendríamos un esquema en el Ejecutivo totalmente diferente, porque entiendo que prácticamente todos los ministros hoy en día están en la contienda electoral. Con respecto a las diferencias internas dentro de Cabildo, creo que es propio de un partido que ha crecido y que ha desarrollado de alguna manera sus corrientes. Nosotros en el 2019 fuimos un partido que lo digo con propiedad porque soy una de las fundadoras, estoy desde que se empezó a formar el partido. Entonces, éramos una corriente pequeña que logró mucho, sin duda, fue una sorpresa electoral, pero con poca estructura administrativa, si se quiere. Entonces fuimos todos en un solo sector, por esa inmediatez que requerían los tiempos electorales y que bueno, nos dio la posibilidad de ir todos juntos con distintas candidaturas a diputados, pero sí en un solo sector
a lo que es el Senado. Hoy en día tenemos distintas corrientes, lo que es natural de cualquier partido, que bueno, que va generando también sus figuras, que va teniendo de alguna manera gente que esté interesada en hacer su camino político como más protagonista, así que lo veo algo que es natural que así se diera, ¿verdad? Y las diferencias políticas, convengamos que en todos los partidos existen, si no, no estaríamos frente a una especie en este momento de mercado de pases, ¿no? Que lo hemos visto en todos los partidos, ¿no? Legisladores importantes se van para un sector, vienen para otro. Es como un poco lo que se da en esta etapa, en donde, bueno, se juegan muchas veces los lugares, tanto en el Senado como en diputados y los liderazgos de los distintos sectores. Pero ¿cuáles serían esas diferencias, digamos, que hay entre un sector y el otro sector para entender justamente de qué se tratan, sin que tengan que ser opuestas ni en competencia? Bueno, yo creo que data del interés personal individual de cada persona que quiere liderar su movimiento, que quiere encabezar su lista, y de repente cuando es un solo sector, convengamos que son pocas listas, porque sí hay listas a la Diputación, pero una sola al Senado por sector, entonces no se encuentran a veces los espacios suficientes que algunas personas pretenden. Con respecto a las bases ideológicas de Cabildo, creo que todos tiramos del carro claro, en eso el le iba a mismo decir, sentido. da la sensación que en el programa no se ven esas diferencias. Exactamente, no hay una diferencia de fondo a nivel ideológico, como capaz que sí en otros partidos podemos encontrar. Tiene que ver más con la ubicación de los cargos a nivel parlamentario. Y bueno, yo creo que es un poco más, depende un poco más de los intereses, como decía, individuales de protagonismo, que los veo lógicos también, porque a ver, convengamos, una persona inicia en política, le gusta moverse en este ambiente, en el sentido de las cosas que ha venido logrando, y bueno, quiere destacarlo, encabezar sus movimientos, y bueno, está en la libertad de hacerlo. Diputada, ayer hablábamos del problema del tráfico de drogas en nuestro país, del microtráfico, y bueno, señalaba a quien entrevistábamos de que Cabildo Abierto tiene una postura muy clara en cuanto a la legalización de la marihuana. ¿Qué es lo que pretenden hacer ustedes en una próxima administración en cuanto al tema? Bueno, en primer lugar para nosotros fue una preocupación durante todo este periodo de gobierno. Entendemos que, primero, la legalización de la marihuana ha dado una percepción de que fumar marihuana hoy en día está bien. Estamos hablando de una franja etaria, sobre todo de los más jóvenes, ¿verdad? Hemos visto que el consumo ha aumentado muchísimo en aquellos adolescentes o incluso no tan adolescentes. Realmente nos preocupa la falta de políticas de prevención que tuvimos desde este gobierno y los anteriores, justamente cuando se aprobó una ley. Yo quiero hacer un paralelismo que capaz que no es el más adecuado, pero es el que se me viene al caso hablando de este tema. La ley antitabaco fue brillante y nadie puede negarlo. Lo reconocemos todos. ¿Por qué? Porque hubo una campaña disuasiva del uso de tabaco constante y que realmente se cumplió a rajatabla. Hoy en día cualquier persona que compra una caja de cigarrillos ve las advertencias, en todas las cajillas tenemos distintas situaciones a las que conlleva el consumo de tabaco y realmente se hizo una política efectiva al respecto. La erradicación de los lugares cerrados, del poder realizar esta práctica. Creo que con la marihuana faltó toda esa parte. Claro, pero hay una diferencia, ¿no? En el caso del tabaco estábamos hablando de un mercado regulado, que ustedes en este caso están en contra de que la marihuana sea un mercado regulado, ¿no? Bueno, sin duda, lo que nosotros queremos es de alguna forma erradicar el consumo, que de ahí radican todos los otros problemas que tenemos de seguridad. Es una cadena, ¿verdad? Si no hubiera consumidores, no existiría el narcotráfico. Y la ley, lo que hemos visto es que no ha servido para erradicarlo, que era la finalidad principal de la ley. Convengamos que era de alguna forma lo que se buscaba era erradicar el narcotráfico legalizando el mercado. Y eso no se logró. Igual diputada, vio que científicamente dicen que no, que haya consumido, que sea regulado es una solución. Es decir, prohibir hay quienes dicen que no es la solución. Bueno, nosotros tenemos una postura muy firme con este tema, respetamos todas las demás, porque de eso se trata, ¿verdad? De tener propuestas diferentes desde todos los partidos para que el elector pueda coincidir más con una que con otra. Para nosotros es claro que el consumo se aumentó, que la percepción del daño que ocasiona el consumir marihuana está totalmente trivializado y los consumidores no tienen claro las consecuencias que pueden tener a futuro y de por vida.
En los centros educativos ha faltado muchísima información al respecto. Nos gustaría, sinceramente, a nosotros, que desde la etapa escolar los niños y adolescentes estén bombardeados de información sobre los daños que causa el consumo de marihuana. Claro, usted habla como una medida de prevención, ¿no? Ahora, yo pienso, por 100%. ejemplo, en el joven de clase baja. ¿Usted cree que realmente bajarían los niveles de consumo? Yo creo que hoy en día no hay un tema de clases para el consumo de marihuana. Creo que es transversal a toda la sociedad. Entonces, para empezar, no estamos dirigiendo esto a un público puntual. Realmente creo que es un tema instalado, el tema de las adicciones, en todas las escalas sociales. Entonces, no es una política enfocada para uno u otro, sino que para todos los jóvenes y adolescentes que vemos donde es la mayor preocupación. Estamos convencidos, más allá de que muchas personas digan lo contrario, de que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas más fuertes, porque si vamos al caso, puede haber consumidores de marihuana que sí, no pasen a algo peor, ¿verdad? Pero no hay ningún consumidor ni ninguna persona que esté sufriendo adicción de drogas más fuertes que no haya comenzado con la marihuana. Entonces, para nosotros eso es evidencia suficiente con el alcohol, para por ejemplo. aseverar. Por supuesto, nosotros estamos en contra de todas las adicciones. Queremos atacar por ese lado todo tipo de adicciones que, bueno, obviamente son nocivas para el ser humano, para la salud. Entonces, bueno, viene por ahí nuestra postura muy firme al respecto y, bueno, lo que queremos es realizar políticas públicas que realmente combatan el consumo. Creemos que el problema, la raíz es la falta de prevención. Para ir cerrando ya y un poco haciendo referencia a tu rol como mujer dentro de un partido que es muy tradicional en un montón de aspectos, incluso en la posición que la mujer tiene en el ámbito de la familia y demás. Tú manifestaste no hace tanto, hace unos meses nada más, en junio, que todas las mujeres en el Parlamento que piden paridad es porque les falta coraje para destacar en política. Tú dijiste eso junto con algunas otras cosas más que tienen que ver con la ley de paridad, en donde hablabas de algunas cuestiones aberrantes, ridiculeces, espantosas. O sea, fuiste muy dura con ese rol y con el por qué las mujeres no llegamos o no llegan a la política. ¿Crees que es solo un tema de coraje? ¿Seguís pensando esto? Bueno, eso fue dentro de muchas otras afirmaciones. Por eso te pregunto, porque a veces el contexto implica un montón de cosas. Sin duda, dimos una dura pelea contra la paridad. Por suerte el proyecto no prosperó, porque no estábamos para apoyarlo y realmente estamos con una visión contraria a ello. De hecho, solo para tenerlo en cuenta, a nivel personal, las listas que encabezo las armo, bueno, evidentemente con mi equipo, pero siempre hemos tenido problemas de que nos faltaran nombres de hombres en la lista. O sea que no va en un tema... ¿Tú crees que para todas las mujeres es un tema solo de coraje, en parte por tu autorreferencia? No. Lo que no me dejaste terminar es que en realidad... Entiendo que es un tema de cada partido político y de cómo se maneja. Nosotros dentro de Cabildo Abierto, y es la experiencia que te puedo transmitir, tenemos la libertad de organizar nuestras listas como nos parece más conveniente. Si yo quiero que mi suplente sea una mujer, no tengo por qué estar obligada a poner a un hombre. Entonces yo lo veo del otro lado. Después sí entiendo que hay situaciones concretas en distintos partidos en los que de repente esas mujeres no encuentran su lugar. Pero hoy en día lo que sí mantengo y sostengo es que están las herramientas dadas en la Corte Electoral para que cualquier mujer que quiera iniciar su movimiento político, y aplaudo cada vez que eso sucede, pueda iniciar su propia lista, iniciar su camino político y liderar su movimiento. No tiene por qué esperar que una lista en la que se encuentra no le dan el lugar que merece, esté mendigando ese lugar. Lo que tiene que hacer esa mujer, cuando realmente quiere trabajar en política y llegar adelante a lo más alto, es liderar su movimiento político. Hoy las condiciones están dadas para que cualquier persona que quiera iniciar ese camino lo pueda hacer y no importa si es hombre o mujer. Y por otro lado, lo que entendíamos negativo de una ley de paridad era justamente que iba a generar menos participación de la mujer. Porque en los casos que sí tenemos la libertad de armar nuestra lista como nos parece más conveniente, en vez de poner 2 mujeres y un hombre, como está hoy en día, o 2 hombres y una mujer, lo pongo del otro lado. Si yo estoy obligada a poner un hombre cada una mujer, me iba a generar ese problema de no poder poner las suficientes mujeres que yo quería tener en mi lista. Perfecto. Entonces, lo veo desde el otro lado, desde Quedó que clarísimo. perjudica justamente la participación. Así que es una postura que
mantuvimos muy firme y seguimos sosteniendo. Diputada, gracias por estos minutos, la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por poner estos temas tan importantes sobre la mesa.